bienvenidos a esta su emisión de análisis de la noticia junto con Julia Talamonti. Es un honor poderlos recibir en este horario. ¿Cómo estás, Julia? Buenas noches. Bien, Sandy, buena noche para ti. Tú lo has dicho, es un verdadero honor estar allá con usted en su casa, en la comodidad, para hacer el análisis de la noticia aquí en A la Medida, solo por TN23. Hoy, como todas las noches, los temas están impresionantes, ¿verdad, Sandy? Así es, Julio, sobre todo el repunte de violencia que se ha dado. Vamos a analizar un poco acerca de qué está pasando entonces, por qué se presentan tantos actos delincuenciales. Excelente, entre otros temas. Por supuesto, temas que conocerá a continuación en nuestros titulares. Bienvenidos. Los primeros temas, vamos a hablar acerca de la violencia, pero ¿por qué vamos a tratar este tema? Bueno, esta jornada fue bastante intensa. Hoy, por ejemplo, los cadáveres carbonizados de 4 hombres que estaban dentro de un vehículo en el kilómetro 70 fueron ubicados en el kilómetro 100 de la autopista a Puerto Quetzal. Este hecho podría tratarse de una venganza del narcotráfico, es una posible línea de investigación. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaban un patrullaje de rutina y observaron un vehículo en llamas. En su interior estaban 4 hombres totalmente quemados. La emergencia se registró a las 3 de la mañana con 40 minutos de este martes. El Ministerio Público llegó de inmediato y luego de una investigación en la escena, a las 5 de la mañana ordenó el traslado de los cadáveres a la morgue del INASIF de la localidad. Entre las hipótesis está que se puede tratar de una venganza entre bandas de narcotráfico o venganza hacia una estructura de robafulgones. Vecinos del lugar indicaron que escucharon una detonación de una granada en la madrugada. ¿Peligroso este lugar? Peligroso, sí, la verdad sí. Muy peligroso porque como la delincuencia está muy perdida en esto, ¿eh? Pero ¿ustedes sí escucharon gritos o algo? No, nosotros como vimos más retirados, pero sí hubo personas que oyeron que fue granada. Ajá. Se escuchó la explosión. Ajá, sí dicen. Ajá, sí. 4 personas iban dentro. Así dicen usted porque cuando yo vine ya se los habían llevado. Peligrosa la situación. Sí, ¿verdad? peligroso, muy peligroso. ¿Este lugar se presta para eso, sí, por los desolados? Ajá, por lo desolado. Por lo desolado, porque aquí en la noche es muy oscuro, mucha sombra, muy oscuro. ¿Y nunca había pasado eso o otro tirado cadáveres o algo? Aquí no, pero sí. Otras personas indicaron que en los últimos días se han incrementado los hechos delictivos en el puerto de San José. La verdad, como es por los silencios que está, cualquiera aprovecha a hacer cosas así. No. ¿Y usted es casi de este lugar? ¿Se había dado? No, yo soy de Over. Pero sí llama la atención de... Sí, por los silencios que está. Por los silencios. ¿Está uno vulnerable a que le pueda suceder algo en este lugar? Pues ahí sí que depende en qué anda uno metido también. ¿Qué cree usted de esas 4 personas? A ver, ahí sí que solo Dios sabe lo que está pasando ahí. Pues. Solo Dios sabe. Investigadores indicaron que según registro de la SAT, el vehículo con números de placas particulares 849 DZL le pertenece a una persona que reside en el municipio de Misco. Y preste atención usted a otro hecho que se reportó. 2 personas resultaron fallecidas, esto luego de un ataque armado en un predio de vehículos en la zona 8 de Misco. Conozca detalles de esta persecución y también un poco del operativo que se llevó a cabo en este lugar. La
nutrida balacera se registró a eso de las 14 horas sobre la 13 calle Boulevard Sur, Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco. Se supone que un grupo de sicarios con armas de grueso calibre y a bordo de una camioneta agrícola de modelo reciente llegaron hasta un predio y atacaron a balazos al dueño del comercio. El hombre por quien los sicarios tenían encomendada su muerte llevaba consigo un arma de fuego, la cual utilizó para defenderse del atentado armado. Sin embargo, no fue suficiente. Los sicarios portaban fusiles de asalto y él un arma corta. A pesar de ello, el dueño del predio aún logró herir de bala a uno de los atacantes. Los vecinos, al escuchar la balacera, alertaron a la policía y notificaron la emergencia a los bomberos voluntarios. A su llegada localizan a una persona la cual es identificada con el nombre de Josué David Reyes, de 42 años. El mismo fue trasladado en una de las unidades hacia un hospital privado en donde falleció. La otra persona quedó acá en el lugar también con múltiples impactos de arma de fuego, ya fallecida, y fue identificada con el nombre de Jimmy Noé Díaz Molina, de 42 años. Entonces, el resultado de la balacera fue de 2 personas muertas. Según los datos policiales, varios delincuentes huyeron a bordo de otro vehículo y hasta el cierre de la nota, los operativos para lograr capturarlos aún continuaban. Los uniformados confirmaron además que en la cajuela de la camioneta agrícola se encontraron varias armas de fuego. Los familiares del hombre fallecido indicaron que la víctima se dedicaba a la compra y venta de vehículos desde hace mucho tiempo, pero que en los últimos meses empezó un negocio en la que él figuraba como prestamista. Por la manera en que ocurrió el crimen, el tipo de armas y lo lujoso de la camioneta, las autoridades creen que el atentado mortal pudo ser producto de amenazas en su contra. Sin embargo, será la fiscalía la encargada de investigar qué fue lo que realmente sucedió en este lugar. Guatemala es un país altamente violento, pero hay días de días. En este repunte de violencia, recordemos que durante la temporada de fin de año siempre se presenta precisamente un crecimiento en las estadísticas violentas importante. ¿Por qué? Porque la gente suele manejar, entre otros, más dinero en efectivo que en el resto del año. Además, es también muy claro que aumenta el número de las extorsiones, por ejemplo, y que incluso se llega a afectar y a cobrar el denominado, por ejemplo, en el caso de extorsiones, aguinaldo o bono de fin de año a los transportistas. Pero fuera de todo esto, y de que en cualquier momento y en cualquier lugar las personas, no solo en el transporte público, sino que también en la calle, son afectadas, hay días como el de hoy. Vemos esto de las 4 personas que fueron encontradas carbonizadas, sí, algo que apunta directamente a la forma de operar y actuar de los grandes cárteles del narcotráfico mexicano. Vemos esta balacera, una situación muy dramática realmente en el momento en que se presentó en horas de la tarde en Ciudad San Cristóbal, y por si fuera poco, otros muertos, entre ellos una mujer encostalada. Imagínate tú, el día de hoy altamente violento, con lo cual seguramente dentro de la media que tenemos de 17 o 18 muertos, hoy ha de haber aumentado muchísimo más. Efectivamente, y aparte de esto, sí, lo que tú indicabas es cierto, sí, siempre las estadísticas marcan que, por ejemplo, estos 2 meses es cuando más se registran ataques armados y hechos violentos, pero algo que me llama a mí la atención es la forma en la que algunos asesinatos ocurren, por ejemplo, con mucha hazaña. Correcto. Como el de hoy en Misco, por ejemplo. Como el de hoy en Misco, sí. Estamos evidentemente ante grandes sectores de lo que es el denominado crimen organizado. A ver, el de Misco es evidente que muy bien planificado, con toda la logística, con armas de grueso calibre, fusiles de asalto, de hecho, ¿no?, para cometer precisamente este acto criminal y asegurarse que se le daba muerte a la persona, efectivamente. Y no digamos lo que sucedió en este lugar del sur de Guatemala, en este caso en Escuintla, donde aparecen estas 4 personas muertas carbonizadas, también con mucho odio, con mucha hazaña, y para dar un mensaje claro y contundente, ya sea a los cárteles rivales, a la misma sociedad y a quien quiera operar de alguna manera también dentro de los distintos estratos del crimen organizado, que entre ellos mantienen una guerra para sembrar el terror al final de cuentas. Por supuesto, y en ocasiones también, Julio, se da, y quiero que abordemos ese tema, a veces también como un mensaje para ciertos grupos, incluso para las autoridades podría ser. Y me llama la atención el cuerpo que fue encontrado en orillas de la carretera, en la ruta que comunica hacia el Boulevard El Naranjo, por el tema de Colinas de Minerva, donde también fue encontrado una persona que pues estaba
Sí. Desmembrada prácticamente. Completamente desmembrada. Y aquí vemos primero los distintos sectores del crimen organizado. Lo primero, es decir, los cuerpos carbonizados en el auto, narcotráfico evidentemente, ¿verdad? Igual las autoridades tendrán que investigar. Lo otro pues puede ser algo similar o una rama de las muy altas del crimen organizado. Y el desmembramiento clásico de las pandillas. Esto quiere decir una situación, no solo se pone también a prueba y el terror social y los mensajes entre los distintos grupos organizados del crimen, sino que además nos deja en evidencia que las autoridades quedan rebasadas en este sentido en cuanto al tema de seguridad, por la falta de efectivos, por la falta del equipamiento, lo que sea, y que estamos en un país donde hay territorios anómicos, un país donde en esos territorios denominados anómicos los que mandan son los estratos del crimen organizado, claramente. Es una forma de imponerse ante las autoridades y la sociedad, por ejemplo, evidenciar este tipo de asesinatos. Evidenciar el poder. Recordemos siempre, y esto lo podemos investigar desde, en cuanto al narcotráfico, por ejemplo, desde Colombia y México, cómo ellos operan, cómo ellos les gusta lucir, entre comillas, el poderío y el poder de fuego que tienen. Y por eso es que encontramos este tipo de situaciones. Y no digamos también con el tema de las maras, porque imagínate tú encontrar una persona desmembrada. Es una situación pues bastante impactante. Esto fuera del mensaje que se da a los grupos rivales. En la sociedad lo que causa es un pánico colectivo, no un caos social en el cual todas las personas empiezan a sentir miedo y se empiezan a sentir inseguras, sobre todo en días como hoy cuando el repunte de violencia es dramático realmente, Sandy. ¿Cómo podemos combatir esta violencia que, si bien ya sabemos entonces que en esta temporada se incrementa, cómo podemos hacer para evitar que se dé este incremento? ¿Crees que ya es muy tarde? Yo creo que sí es tarde, pero creo que también, Sandy, podemos hacer algo para empezar a frenarla. Y lo vamos a ver inclusive con datos que vamos a presentar en pantalla, porque son varios factores. Dentro de estos factores que inciden en el aumento de la criminalidad está la poca precaución en primera instancia de las personas. Sabes que el manejo de la información, el retirar dinero de cajeros automáticos, de bancos, muchas veces facilita que las bandas del crimen organizado te ponga el ojo y te conviertas en una potencial víctima. Entonces, ahí no hay prevención. En muchas regiones, las pandillas y los narcotraficantes operan definitivamente a sabor y antojo y se debe pensar en la prevención. ¿Qué se necesita para la prevención? Primero, mejorar lo que es el sistema de seguridad nacional, obviamente fortalecer y profesionalizar y equipar de mejor manera a la Policía Nacional Civil. Sabemos, Andy, que con 39,000 agentes todavía estamos en un déficit muy grande, pero los sistemas de alerta temprana, es decir, la inteligencia de Estado, la que permite saber lo que va a pasar antes de que suceda para poder actuar y prevenir, también debe de mejorarse. Y aparte de ello, las medidas de prevención también personal, como el hecho de no retirar altas cantidades de dinero, de no exhibir las cosas y no dar la información de dónde estás y qué estás haciendo, porque realmente nosotros también facilitamos eso. Cuando ese conjunto de factores se logren también conjuntar y amalgamar de buena manera, vamos a empezar a tratar de combatir eso, pero muy difícil, Sandy. La verdad que sí, hay que ver también el plan de seguridad que tengan las fuerzas de seguridad, valga la redundancia, porque eso va a depender mucho del tema de la inteligencia que puedan implementar para poder conocer los movimientos que tendrán estas estructuras. Sabemos que es un tema bastante fuerte, bastante complicado, pero esperamos que al final se pueda hacer algo, Julio, porque nos tienen de rodillas. Literalmente tú lo has dicho y me conclusión que es perfecta para todo esto que hemos hablado, de rodillas literal ante el crimen y por supuesto un pánico ante estos días de repunte de violencia. Bueno, vamos a concluir con este tema, Julio. Tenemos otros temas de análisis que estaremos abordando, pero es momento de hacer una pausa. Perfecto, somos a la medida, no cambie. ¿Qué piensa usted? No estamos tratando una posibilidad que de verdad no es realidad, sino que este proyecto de ley se piensa realizar, y es el diputado Estuardo Galdames quien dio a conocer que se encuentra recolectando firmas para buscar que con esta iniciativa se logre redefinir el papel de la Corte de Constitucionalidad. Conozca entonces cuáles son los argumentos que ha presentado. Ya va llegando a las 105 firmas, cuando sea así la vamos a presentar al Pleno para que el Pleno la apruebe, pero la iniciativa va a eso,
a hacer cesar sus funciones a la Corte de Constitucionalidad porque se excedió de sus funciones y se extralimitó, incurrió en prevaricato de forma continuada en virtud que las funciones establecidas en la Constitución no es lo que ellos están acatando. ¿Esta se conocería hasta el próximo año entonces o sería alguna sesión? Si tenemos la oportunidad en una sesión extraordinaria lo hacemos este año y nos vamos a la consulta popular y que sea el pueblo de Guatemala que diga si sí o no sigue la Corte de Constitucionalidad y que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad sepan que su abuso de autoridad con respecto a lo que les corresponde como magistrados de la Corte de Constitucionalidad dejó mucho que desear e incluso traicionaron su juramento de defender a la Constitución política porque no lo hicieron. Como siempre, hagamos un análisis serio de este tema y sobre todo apegado a lo jurídico, a la ley. Guatemala es una república presidencialista y hay 3 poderes de Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. En este contexto, el Congreso de la República existe, como bien lo dijo Sandy Monroy, un anteproyecto de ley que lo que pretende es conseguir 105 votos, es decir, la mayoría calificada. ¿Para qué? Para realizar eventualmente lo que se conoce como una consulta popular. ¿Y qué se plantearía ahí? La disolución de lo que es la Corte de Constitucionalidad. Ahora, la pregunta es, ¿puede disolverse la Corte de Constitucionalidad? Vea, lo siguiente, en la Constitución hay 5 artículos, nada más 5, que se denominan pétreos. ¿Qué significa que sean artículos pétreos? Significa que no pueden reformarse. Pero estos artículos, solo voy a mencionar el número, usted los apunta y los lee allá en casa más tarde: 140, 141, 165, 186 y 187. Ahora, de esos artículos, ninguno de ellos es el que se refiere a la Corte de Constitucionalidad, lo que significa que sí pudiera eventualmente, en lo legal estrictamente, llegar a disolverse como un órgano de control estatal que es, si la población da su aval a través de un sí en una consulta popular, ya sea para simple y sencillamente hacer el cambio de que se quite o eventualmente en la otra gran posibilidad que existe en la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, que lo que podría hacer es modificar por completo la Constitución. Ahí está el panorama en lo legal y en lo político. ¿Se puede quitar ese artículo y por tanto disolver el órgano constitucional? Sí. De simple, así, en lo legal. Pero llegar a esos extremos, Julio, ¿tú crees que es conveniente para el país? A ver, definitivamente, tal y como está pensado en la Constitución del 85, una Constitución, digamos, más democrática que las que hemos tenido anteriormente, no sería lo conveniente. Estamos, por supuesto, de acuerdo con eso, pero aquí hay una situación. Lamentablemente, el actuar de la mayoría de los magistrados actuales que integran la Corte de Constitucionalidad, que lo que han hecho desde el año 2016 y 2017 es emitir resoluciones más apegadas a lo político y no apegadas realmente al tema de derecho, y que se han puesto a cometer funciones que no les competen. Porque ¿cuál es la función de la Corte de Constitucionalidad? Velar porque no se violente la Constitución. Y ellos se han metido a funciones que le competen al Ejecutivo. Se han metido también a funciones que le competen. Por ejemplo, ¿del Ejecutivo cuándo? Con el tema, por ejemplo, de lo de la CICIG Iván Velázquez. Con el tema del Legislativo, ¿cuándo? Cuando el año recién pasado disolvieron una junta directiva que había electo el Congreso de la República. Y en el Judicial no digamos, toda resolución de la Corte Suprema de Justicia, que de Suprema solo tiene el nombre, ellos la revocan. Entonces se han constituido en un megapoder de los 3 nada más que están constituidos en el Estado de Guatemala. Entonces ellos también, me refiero a los actuales magistrados en su mayoría, tienen la culpa de este impasse político y jurídico que se está viviendo actualmente. Julio, ¿no sería más factible y viable también a nivel legal el hecho de que tal vez mejor se cambien a los magistrados? Porque esto no había pasado en otros casos, por ejemplo. Jamás, desde que existe la institución de la Corte de Constitucionalidad, que por cierto surge y nace con esta Constitución del 85, 30 de mayo del 85, vigente a partir del 14 de enero de 1986, nunca se había dado una crisis tan fuerte como la actual. Y entonces también tenemos que partir de otra situación. La Corte de Constitucionalidad igual va a cambiar por completo el próximo año. Yo creo que pudieran haber otros caminos y tú los estás planteando. ¿Cuáles serían esos caminos? Bueno, como aquí nadie es superior a la ley, ni aún los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, pues se deberían de interponer ante la Corte Suprema de Justicia, claro, que sería el órgano de control correspondiente para que sea par a ellos.
las solicitudes de antejuicio correspondientes si se considera que en algo han emitido resoluciones que vayan en contra de derecho. Claro. Y al quitarles el derecho del antejuicio, del cual gozan por su alta investidura, pues ya se podrían eventualmente procesar y destituir si ese fuera el caso. Ahora, porque cambiar la Constitución así, no creo tampoco que de pronto, aunque sí se puede hacer con mayoría calificada y con una consulta popular, sea tal vez lo que la población decida. Recordemos que en las dos intentonas que han habido, ¿verdad?, de consulta popular y de reformas, ha ganado rotundamente el no. Y esto no tendría por qué ser diferente también. Por supuesto, es que a veces se cree entonces que al momento de tratar de modificar algunos artículos en la Constitución se puede aprovechar para modificar otros y bueno, se crea esa desinformación y al final no se llega a nada, solamente queda el gasto de la consulta popular, por ejemplo. Por lo tanto, es necesario no solamente reformar la Constitución por estos artículos, sino que si se pensaría es un proyecto aún más grande que abarque pues otros artículos que también necesitan algún tipo de modificación, pero tanto disolver la Corte de Constitucionalidad, y es que ¿quién va a garantizar entonces que se cumpla lo que la Carta Magna dice? Tienes toda la razón. Yo creo que tú has dado en el clavo y en la parte toral de este tema. La Corte de Constitucionalidad, como está planteada en la Constitución, no es el problema. El problema son las personas a veces que la integran. Como porque en otras ocasiones y hasta ese momento es que se tiene el problema. Sí, nunca había habido una crisis tan fuerte en lo político en cuanto al actuar de la Corte de Constitucionalidad, que se ha metido literalmente a hacer las funciones de los tres poderes del Estado y que por eso estamos en esta situación, prácticamente en trapos de cucaracha con la CC. ¿Te recuerdas de una situación? Y yo lo he dicho varias veces aquí en A la Medida y lo reitero para los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, ellos confundieron Corte de Constitucionalidad CC con Corte Celestial y piensan que son los todos poderosos. En Guatemala nadie es superior a la ley. Voy a dar más datos porque esto es importante. ¿Por qué surge esta idea de disolver la Corte de Constitucionalidad? A criterio de muchos legisladores, definitivamente lo que ha sucedido, ya lo dijimos, y de la parte de la población, es que las resoluciones de los últimos años de la Corte de Constitucionalidad se han sobrepasado en cuanto a lo que ellos jurisdiccionalmente pueden hacer y dejaron la parte jurídica para un lado para politizarlo. Y cuando tú politizas la justicia, definitivamente nada puede salir bien. Solo quiero recordarle a usted, búsquelo en la Constitución, por favor. Artículo 268 dice que es función de la Corte de Constitucionalidad ser el tribunal permanente de jurisdicción privativa cuya única función, por eso es función esencial, es la defensa del orden constitucional, pero no dice que debe de convertirse en poder ejecutivo, en poder legislativo y en poder judicial cuando a ellos le plazca. Entonces, lamentablemente, una vez más, concluyo a lo mismo. Creo que los actuales magistrados, no todos, 3 de ellos son los que están causando en la Corte de Constitucionalidad esta situación tan difícil, Sandy. Bueno, habrá que tomar otras alternativas para tratar este tema y sobre todo generar esa conciencia, ese llamado o esa advertencia también a los magistrados, porque si todos los funcionarios públicos, por ejemplo, se tienen que someter y acatar la legislación nacional, pues bueno, ellos aún más. Aún más, porque son los más conocedores en teoría y defensores de la Constitución Política de la República de Guatemala, única y máxima ley, bueno, no es la única, me refiero a la máxima ley en nuestro país. Nos quedamos con eso. Así es. A ver qué pasa. Por supuesto, así que vamos a ver entonces si logran los 105 votos que se necesitan para tomar esta decisión. Le vamos a dar seguimiento. Conozcamos otras noticias, porque organizaciones que luchan contra el SIDA promueven la campaña Mantén la promesa por un mundo sin SIDA, en la cual se impulsan programas de prevención en el país. Desde 1984 se registran un total de 38.594 casos de VIH positivo en el país, según los registros del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. AHF Guatemala denunció que 3 departamentos son los que reportan la mayor cantidad de contagios. Recordamos que en el 2015, como AIDS Car Foundation nos decía que en la zona indígena no había VIH, no hay SIDA, pero fuimos y fundamos una clínica en conjunto con el Ministerio de Salud Pública en Alta Verapaz, en la ciudad de Cobán. Eran 82 casos. Ahora, aproximadamente, hay 400 personas yendo al servicio de la clínica en menos de 3 años. ¿Eso qué indica? Que si hacemos y llevamos el trabajo más fuerte de prevención y atención y cuidados médicos, vamos a encontrar más casos VIH en este país. Uno de los casos que llama la atención es el departamento de Alta Verapaz.
Desde 2015 se han reportado 400 personas infectadas. El comportamiento aún sigue siendo Ciudad Guatemala, Escuintla, hay que recordar que está Retauleu, Puerto Barrios, como los principales lugares donde hay mayor índice, pero que también hay que revisar estos datos, que por qué hay lugares donde no se menciona que hay VIH, porque a lo mejor ahí no están haciendo la prueba también. Datos estadísticos del Departamento Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública refieren que diariamente se infectan 7 personas de VIH y el 96% de los casos ha sido por la vía de transmisión sexual. Sandy, una pregunta, ¿te gusta ir a la zona 1? ¿Al Paseo La Sexta, por ejemplo? Sí, en esta temporada aún más. Lindo, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué pasaría si en estos lugares tan lindos de la zona 1 le digo que el narcomenudeo está abundando? Ya lo veremos. Es momento de una pausa. Al regresar conoceremos este tema. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos de una situación que está sucediendo en el corazón de la ciudad de Guatemala. Hoy los agentes de la Policía Nacional Civil decomisaron una libra de marihuana que era comercializada en el Parque Central. Lo impresionante de este hecho ha sido que fue localizado dentro de un poste de luz en la zona 1. En un costado estaba oculta y aquí tenemos más detalles. Como parte de los programas de seguridad ciudadana que desarrolla la Policía Nacional Civil, en el Parque Central, a un costado del Festival Navideño del Paseo de la Sexta, fue localizado en el interior de un poste eléctrico una libra de marihuana. El hallazgo fue posible gracias a las denuncias ciudadanas y el trabajo del agente canino Nero, quien realizó la inspección. Los compañeros uniformados antinarcóticos realizan la supervisión apoyados por 3 agentes caninos, uno de ellos identificado como Nero, Pluto y Coffee. Uno de ellos, el agente Nero, realiza la inspección para verificar si se encuentra algún ilícito, algún estupefaciente y logra dar alerta de un posible hallazgo, por lo que nuestros agentes verifican y en uno de los postes del alumbrado el compañero agente viene, verifica y de manera positiva indica que hay 7 bolsitas pequeñas con hierba denominada marihuana. Se le realiza la prueba de campo respectiva y da presuntivo positivo para esta droga. Personas y vendedores indicaron fuera de cámara que solicitan a la Policía Nacional Civil presencia continua, ya que diariamente en este sector se utiliza para la venta de drogas al menudeo. Esta situación por demás es dramática. La zona 1 de la ciudad capital se ha convertido literalmente en una zona roja para el narcomenudeo, es decir, la distribución a pequeña escala de droga. Esto se puede evidenciar en los operativos que el día de hoy se realizaron tanto en la Plaza de la Constitución y en los hallazgos hechos precisamente en los postes de alumbrado público, como usted lo pudo ver. La proliferación de bares, discotecas y otro tipo de negocios ha facilitado que quienes se dedican a este tipo de operaciones ilegales puedan pasar desapercibidos ante la sociedad. Y la situación ha llegado inclusive a extremos en sitios muy emblemáticos del centro histórico, lugares cercanos a la Plaza Barrios, a la 18 Calle, a la Hemeroteca, al Portal de Comercio. Y lo que es más dramático, uno pudiera pensar que ahí donde está el Palacio Nacional de la Cultura y todo esto, hay realmente una seguridad máxima. Bueno, hoy vimos que no, ahí en esos postes del alumbrado público, los agentes de Unidad K9, es decir, los perros entrenados para la detección de drogas, encontraron esta situación. Terrible, lamentable, sorprendente e increíble. No sé qué decirte, Sandy. Definitivamente, Julio, pero mira, hay que notar algo. Los parques, por ejemplo, en nuestro país, ahora es muy difícil que tú vayas a un parque, que estés tranquilo, porque sabemos que la delincuencia se encuentra en estos puntos. Así es. Esta venta de droga, el narcomenudeo, pues se da también. Y uno de los grandes parques donde todavía varias personas llegan con su familia a poder disfrutar, recrearse el fin de semana, entre semana. Al final, es aprovechada esa afluencia de personas por estos grupos para vender drogas y de esta forma inducir a los adolescentes, especialmente, Julio, que es la población que preocupa. Meta, ¿verdad? Y objetivo de ellos. Esto es lo complicado, porque cuando hablamos al final de cuentas del tema gran paraguas de todo esto, que es las drogas,
Antes Guatemala era un país de paso, luego Guatemala se convierte en un país productor, sobre todo de drogas sintéticas, pero lo peor ahora, y lo estamos viendo, que Guatemala se convierte también en un país de consumo de droga. Y por supuesto, tú lo has dicho excelentemente, Sandy, los principales afectados son los jóvenes. Ese es el mercado objetivo de ellos. Y sabes una cosa, te invito a ti, joven, lo invito a usted también, padre de familia que nos está viendo, que busque los videos de cómo se fabrica la droga, sobre todo la cocaína, y va a ver los elementos que esto contiene, porque aparte de unas pocas hojas de cocaína, tiene gasolina vieja, gasolina nueva, tiene éter, tiene alcohol, acetona, ácido muriático y un montón de cosas más. Lo que esto causa al organismo, fuera de la dependencia psicológica y psíquica, que es tremenda, es una codependencia física que destruye definitivamente a la juventud. Por supuesto, el daño que está creando en la población. Y mira, el problema aquí, Julio, es que este es uno de los detonantes. Pero, por ejemplo, ¿qué hace una persona que ya tiene la adicción y necesita consumir a diario cualquier tipo de droga y no tiene dinero, por ejemplo? Cuando menos roba. Exactamente. Cuando menos hurta, es decir, tomarlo sin hacerle daño a nadie. Y si no, tiene que robar, es decir, ya en una manera violenta. Y se han dado casos así en el Parque Central. Aquí puedes conectar tú entonces dos ilícitos grandes y preocupantes. Y tú mencionabas algo también por demás importante. La Plaza de la Constitución, conocido como el Parque Central de la Ciudad de Guatemala, definitivamente es un lugar donde sábado y domingo, tú lo dijiste bien, se miran las familias, se miran esposos, se miran los niños a tomar un atole, a comer una tostada, a jugar, a divertirse. Se hacen actividades lúdicas, inclusive ahorita para esta época de fin de año, ¿no? Celebrando la Navidad. Ahí está la juventud, ahí están los niños, ahí está la droga. El narcomenudeo está, lamentablemente, aunque no lo veamos, latente en la zona 1, en el centro histórico. Lamentable, porque al final se trata de recuperar estos espacios para la recreación y para que las personas tengan un lugar donde poder ir con su familia. Es que qué momentos más bonitos los que se pueden pasar, estar en un parque, jugar, disfrutar en esta temporada especialmente de todos los atractivos que hay por las fiestas de fin de año, pero verte entonces afectado por esta situación de que no sabes, entonces si tu hijo te dice voy al parque, puede estar tentado al consumo de drogas, por ejemplo. Se lo pueden ofrecer. La primera vez seguramente se lo regalan para después ya... Para engancharlo. Y es lamentable porque han habido enormes esfuerzos de la Municipalidad de Guatemala para rescatar lo que es el centro histórico. ¿Me permites? Voy a dar más información para que tengamos sustento también en lo que estamos hablando. La situación se evidencia que el Sistema Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional Civil han sido superados por estas estructuras del crimen organizado. La situación es tan grave que han llegado a operar frente a las propias instituciones emblemáticas de nuestro país, como el Palacio Nacional de la Cultura. Hoy, como usted vio, se encontró droga y eso es positivo y por supuesto que es plausible, pero estos operativos deben de ser constantes, deben de ser continuos y permanentes. ¿Por qué? Porque seguramente, Sandy, así como están estos lugares que se encontraron hoy, deben de haber muchísimos más lugares que todavía no detectados, donde se está vendiendo, donde se está escondiendo la droga y donde realmente se tiene este peligro latente para la juventud guatemalteca. Por supuesto, deben incrementar especialmente en estos tiempos, estas temporadas. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes están de vacaciones, por ejemplo, tienen más tiempo libre y pueden tener más tentaciones incluso. Sabemos que la juventud es una etapa en la que muchos buscan experimentar y en ese experimento terminan mal, terminan con una dependencia. Exactamente, y ojo, porque la dependencia, que realmente se llama adicción en el tema de las drogas, es de dos vías. Una que es muy fuerte definitivamente la física, pero la que es difícil de dejar es la psicológica. Ahora, una cuestión, en el tema del narcomenudeo es todavía mucho más difícil de detectar que las grandes operaciones del narcotráfico, porque el narcomenudeo, como está tan escondido, tan mimetizado dentro de la sociedad, hay que hacer un trabajo muy fino de prevención y de inteligencia. Y bueno, repetimos, estamos aplaudiendo lo que pasó hoy, pero seguramente habrán muchísimos más lugares donde esto está pasando, Sandra. Y padres de familia, el llamado también es para ustedes, porque creo que es momento de que hable con sus hijos sobre este tipo de ilícitos, hablar de las drogas, los efectos, peligros, los daños, exactamente, para que de esta forma su hijo no sea tentado y que tome una decisión inteligente al momento de verse entonces afectados por estos grupos. Así que es momento de reforzar esos lazos de comunicación en el hogar.
conozcamos noticias judiciales. Los jueces del Tribunal Octavo de Sentencia resolvieron con lugar las peticiones de abogados de otorgarle arresto domiciliario a sus patrocinados, quienes están implicados en el caso denominado como Patrullas Fase 2. En este caso llamado Patrulla Fase 2, el Ministerio Público acusó a exfuncionarios de la Policía Nacional Civil, del Ministerio de Gobernación y particulares de sustraer de la institución policial 12 millones de quetzales a través de actos fraudulentos, simulando reparación de vehículos y remoción de comisarías. Uno de los abogados defensores aseguró que no hay peligro de fuga y que su patrocinado no podría afectar la investigación de la Fiscalía. Mi patrocinado cumple y prueba que no puede ya en esta instancia procesal destruir, modificar, ocultar o suprimir o falsificar elementos de prueba, toda vez que el ente encargado de la investigación ya fue discutida la acusación y ya están aceptados los medios de prueba que van a fundamentar o que van a servir de base para poder llevar a cabo un debate oral y público. Es decir, no se puede modificar, ocultar o falsificar elementos de prueba ni inducir a imputados que se comporten de manera desleal o reticente. Está previsto que el inicio del juicio del caso Patrulla Fase 2 empiece en febrero de 2019 en el Tribunal Octavo de lo Penal. Bueno, al regresar de esta breve pausa comercial, vamos a conocer, Sandy, las noticias de carácter internacional. Así es, no se las pierda cuando volvamos. A la medida. En las noticias internacionales surge esta información que ha alertado, porque resulta que Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta de Nicaragua y también al asesor del presidente. El presidente Donald Trump ordenó al Departamento del Tesoro sancionar a la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, por su responsabilidad y complicidad con los serios abusos en contra de los derechos humanos en Nicaragua ocurridos desde abril de 2018. Cuando estallaron las protestas contra el gobierno de su esposo Daniel Ortega y que han dejado a centenares de personas fallecidas. Además, Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional de Ortega, también fue sancionado. El Departamento del Tesoro, a través de una nota de prensa, establece que a partir de este momento, cualquier propiedad de los sancionados que esté bajo la jurisdicción de los Estados Unidos debe ser bloqueada. El objetivo es asegurar que las personas relacionadas con el régimen de Ortega no puedan acceder al sistema financiero de los Estados Unidos para enriquecerse a costa del pueblo nicaragüense. Asimismo, impide a personas y entidades estadounidenses hacer negocios con la primera dama Rosario Murillo y el asesor de seguridad Néstor Moncada, a quienes se les prohibió ingresar al país del norte. Las sanciones llegan después de que el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva en la que declara al gobierno de Nicaragua una amenaza para la seguridad nacional de su país debido a la violenta respuesta del régimen a las protestas. Siempre en el orden de noticias internacionales, alrededor de 40 países amenazan con desconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Expertos creen que varios países de la comunidad internacional podrían desconocer a Nicolás Maduro. Según las leyes venezolanas, el próximo 10 de enero inicia el nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro. En esa fecha, Maduro comenzará un nuevo mandato de 6 años. Varios gobiernos podrían no reconocer los resultados de las elecciones del pasado 20 de mayo, en las que Maduro obtuvo la victoria con más del 67% de los votos. Los países podrían retirar a sus embajadores del país sudamericano y podrían reconocer a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, como el mando legítimo de Venezuela, lo que podría incluso abrir las puertas para la ayuda humanitaria que el gobierno de Maduro ha rechazado. Regresamos al ámbito nacional. Debido al alza en la migración, la UNESCO solicitó a los países de la región integrar a los niños migrantes a los sistemas escolares. Esta acción fomentaría el desarrollo y también el apoyo para las familias. Cada año, cerca de 50.000 niños de El Salvador, Guatemala, Honduras y México son detenidos en la frontera con Estados Unidos. Este fenómeno se refleja desde el 2013 a 2017. En la región, los servicios de educación no eran adecuados, reporta el informe mundial de la entidad de Naciones Unidas. Las causas de que la dirección del flujo sea esta, en Guatemala y en otros, es obviamente las condiciones
de pobreza y de violencia que por diferentes razones, históricas algunas, coyunturales otras, afectan a estos países. En el caso del Triángulo Norte de Centroamérica, se sabe de los indicadores de pobreza y de pobreza extrema por una parte, y también la violencia, sobre todo juvenil, que es resultado de causas, incluso algunas de ellas, causas importadas de otros lugares, afecta mucho las posibilidades de la población, y esto es un motivo a la emigración. Otro de los ejes es la atención para menores que han sido deportados. Por otro lado, también está el problema de los retornados, de personas que emigran y regresan a los países. Entonces, tanto políticas para tratar de crear condiciones que reduzcan las causas que provocan la migración, por un lado, que es una responsabilidad fundamental de las sociedades y del Estado. Vamos ahora a las noticias del ámbito legislativo. El Congreso de la República aprobó con 116 votos a favor el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019. El resultado de la votación es el siguiente: votos a favor 116, votos en contra 11, diputados ausentes 31. Por lo tanto, habiendo mayoría, queda aprobado en redacción final con el fondo de revisión incluido. A este decreto le corresponde el número 25-2018. De esta forma quedó aprobado el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 por 87.715 millones de quetzales con los que contará el Ejecutivo. El vicepresidente del Congreso de la República, Felipe Alejos, comentó. ¿Qué quiero decir? Que se escucharon a todos los diferentes sectores de la población para poder hacer un presupuesto congruente. Macroeconómicamente es un presupuesto que las agencias calificadoras, por los montos que se están manejando, no pudieran bajarnos una calificación de deuda. Al contrario, estamos abajo de ese 2.5% del déficit fiscal, y esta es una gran herramienta que también nosotros como diputados vamos a fiscalizar cómo se utilizan estos recursos. Yo creo de que se pudieron ayudar a muchísimas instituciones, y nosotros esperamos que las instituciones puedan hacer su trabajo correspondiente. Dentro de la asignación presupuestaria fueron aprobadas 14 enmiendas, una de ellas dirigida a la ampliación de 351 millones de quetzales al Ministerio de Salud para dar cumplimiento a la dignificación salarial. El Pleno del Congreso, sus 100% de diputados presentes el día de hoy, 127 votos a favor de nuestra enmienda. Sabemos que el camino que se queda aún por recorrer es largo, hay varias mesas técnicas en las cuales tenemos que trabajar, pero lo más importante, logramos hacer conciencia en los diputados del Congreso para que pudiera pasar nuestra enmienda. Estamos ahorita a reunirnos en asamblea con los representantes de cada departamento, los profesionales que están fuera, aquí en la 9ª Avenida esperándonos, para ver el momento de abrir la consulta externa, esto como una muestra de buena voluntad de los profesionales de la salud, ya que esta enmienda es una ley. El Ministerio Público recibió una ampliación presupuestaria de 150 millones de quetzales a raíz de una readecuación de varios ministerios. Esto para el fortalecimiento y modernización de 25 fiscalías más para el 2019. La Universidad de San Carlos de Guatemala recibió un aporte extraordinario de 217 millones de quetzales y otros aportes de hasta 92 millones adicionales como producto de las eficiencias del ejercicio fiscal. Deportes a nivel internacional. Hoy la Conmebol afirmó que la gran final de la Copa Libertadores, el partido de vuelta entre el River Plate y el Boca Juniors, se jugará pero fuera de Argentina. Si es que se juega, la final de la Copa Libertadores no será en Argentina. La decisión fue tomada tras los graves incidentes de violencia registrados el fin de semana antes del partido de vuelta entre el River Plate y el Boca Juniors, los dos grandes y clásicos rivales del fútbol argentino. La Conmebol determinó este martes que el partido se disputará en el exterior. A la espera de un fallo de la Comisión Disciplinaria de la entidad rectora del fútbol sudamericano, el enfrentamiento se realizaría entre el 8 y 9 de diciembre en una sede a definirse próximamente. La Conmebol abrió un expediente disciplinario contra el River por el ataque que sufrieron los jugadores del Boca el sábado a su llegada del estadio de su oponente. Boca pidió la descalificación de River y que se lo proclame campeón. El presidente de Boca afirmó que no aceptan jugar ningún partido y que no estaba de acuerdo con que se hayan establecido las fechas. Muchísimas gracias por su sintonía a La Medida. Lo esperamos hasta la noche del miércoles, es decir, mañana. Que tenga una excelente noche. Hasta mañana. Gracias.